tienen examen dentro de un rato, ¿no? Sí, doctor. Ya, vamos a continuar. Vamos a ver lo que nos hemos quedado en lo que es proteínas y las presiones hidrostáticas. Lo que se refiere con esto de presiones hidrostáticas es cómo es la dinámica, ¿ya? La dinámica del capilar, la dinámica del líquido intersticial. Eso es lo que son las presiones. Aquí hay que ver cuatro presiones, ¿ya? Dos presiones hidrostáticas y dos presiones coloidosmóticas, lo que se llama, ¿ya? El intercambio de nutrientes tiene que haber, o sea, estas presiones van a servir para que haya intercambio de nutrientes entre la capilar y el intersticio, ¿no? Debe haber intercambio. Del capilar tienen que salir las sustancias nutritivas y el oxígeno. Y del intersticio tiene que salir todos los desechos al capilar, ¿no? Doble vía, una que entra y otra que sale. Y esas fuerzas que hacen que entre y que salga se llaman las fuerzas de Starling, ¿de acuerdo? Las fuerzas de Starling, ¿ya? Por el lado arterial y por el lado venoso. Se tiene que ver así, porque el capilar no solo es arteria, ¿ya? También es vena. Entonces, por el lado arterial. Vamos a tener entonces las presiones, lo que se llaman las fuerzas de Starling, la que ya hemos visto, y hay cuatro presiones, no se olviden, dos hidrostáticas, una hidrostática del plasma, otra del intersticio, una coloidosmótica del plasma y otra coloidosmótica del intersticio, ¿ya? Cuatro son las fuerzas, hemos visto, presión hidrostática del capilar, PC, que tiene la forma a forzar el líquido hacia el exterior a través de la membrana capilar, o sea, la hidrostática es la que cuando bombeas el corazón sale una fuerza de presión y eso llega hasta el capilar que llega con 17 milímetros de mercurio. Esa fuerza de bombeo del corazón, de la fuerza que está mandando el corazón la sangre, y esa fuerza que hace que las sustancias salgan del capilar al intersticio, eso es presión hidrostática, ¿ya? Dependiente de fuerza. Hay otra presión hidrostática del líquido intersticial que tiende a forzar el líquido hacia el interior a través de la membrana capilar, cuando la presión hidrostática es positiva, y hacia el exterior cuando es negativa. Hay otra que es la hidrostática del intersticio, ¿ya? Que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿de acuerdo? Presión coloidosmótica del plasma. La coloidosmótica del plasma es esa presión que chupa esto, que jala, ¿ya? Y está dado por las proteínas. Todo lo que hay en el interior de la sangre, proteínas y también electrolitos, hacen el papel de un soluto. Y ese soluto jala, ¿ya? Chupa líquido y saca del intersticio todo lo que puede. Pero también por parte del intersticio hay proteínas también, ¿no? Hay solutos, hay hidrogeniones, hay electrolitos que también chupan de la sangre para el intersticio, ¿ya? O sea, estas presiones coloidosmóticas dependen de los solutos, de las proteínas y los electrolitos más que todo, ¿ya? Acá está la presión capilar, la presión hidrostática, o sea que sale la fuerza de acá con la que vino del corazón y saca la sangre del capilar al intersticio. Hay otra presión del intersticial que puede ser positiva y negativa, y las dos coloidosmóticas, ¿ya? Una del plasma y otra del intersticio, las dos dependiendo de proteínas y de electrolitos, ¿de acuerdo? Y estas cuatro fuerzas es lo que se le llama la fuerza de presión líquido y presión coloidosmótica, son las fuerzas de Starling, ¿ya? Esas cuatro se llaman, hay Starling en el corazón, ¿no? Acá hay otro Starling que es acá en el líquido intersticial, en el capilar, ¿ya? Esas son las cuatro fuerzas importantes por las cuales juega, ¿no? La tasa neta de filtración es, si nosotros estas cuatro fuerzas las restamos, las sumamos y las multiplicamos por un coeficiente, nos va a dar la tasa neta de filtración, ya que es aproximadamente 12 ml por minuto. Cuando hay un desequilibrio entre estas tasas de filtración, la tasa neta de filtración, se produce lo que es la presión, los edemas, ¿ya? Más que todo la presión del intersticio. La presión hidrostática capilar funciona, es el promedio de unos 17, ¿ya? La presión hidrostática del capilar es de 17 milímetros de mercurio. Ya hemos visto que va bajando la presión, ¿no? Sale de la aorta, del ventrículo izquierdo,
sale con 120 y llega al capilar con 17, y a lo más chiquito, su presión de 120 se vuelve 17. Presión del líquido intersticial. La presión hidrostática del líquido intersticial es subatmosférica, presión negativa en el tejido subcutáneo laxo. Esa presión del líquido intersticial tiende a ser negativa, ¿ya? Tiene una presión negativa de 0.3 milímetros. Cuando el líquido entra en los capilares linfáticos, cualquier movimiento de los tejidos impulsa la linfa hacia adelante de los sistemas linfáticos y finalmente la vuelve a la circulación. En este sentido, el líquido libre que se acumula en los tejidos se bombea fuera de ellos como consecuencia del movimiento de los propios tejidos. La acción de bombeo de capilares linfáticos parece ser la causa de la pequeña presión negativa. Ya. Entonces hemos visto las cuatro fuerzas de Starling, ¿no? Presión hidrostática del intersticio, presión hidrostática del plasma, la presión de osmosis. Al sumar estas cuatro fuerzas, tres positivas y una negativa, tres que meten al intersticio, por decir así, las cuestiones, los nutrientes al intersticio, y una que saca, que es la coleoosmótica del plasma, en el intersticio va a quedar siempre un poco de sustancias, de líquido. Y estas sustancias, este líquido del intersticio que queda un poco, va a ser sacado por los linfáticos. Los linfáticos extraen proteínas, bacterias, lípidos del intersticio, los vasos linfáticos, sacan los vasos linfáticos y los regresan a la sangre, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo ahí, es donde juega el papel de los linfáticos. Los tejidos que están rodeados por una envuelta impermeable, tejidos encerrados como el cerebro, los riñones y el músculo esquelético, la presión hidrostática líquido intersticial suele ser positiva. De acuerdo, en el cerebro es de +4, +6, en el riñón +6. ¿Qué quiere decir esto? En el intersticio, por lo general, la presión es negativa, ya hemos visto, pero hay órganos donde la presión va a ser positiva. En estos casos tenemos en el cerebro, que va a ser +4, y los riñones, que va a ser +6. Ya son excepciones, ya no en todos los tejidos. Presión osmótica del plasma tiene un promedio de 28 milímetros de mercurio, aproximadamente 19 se debe a las proteínas disueltas y a los electrolitos, ya hemos visto esto, ¿no? Las proteínas plasmáticas están constituidas principalmente por una mezcla de albúmina, globulina y fibrinógeno, o sea, esa presión osmótica del plasma está formada por proteínas, en esas proteínas tenemos albúmina, globulinas y fibrinógeno, y eso actúa como soluto, ¿no? Jala agua del intersticio del plasma, esa es la presión osmótica del plasma, y estas son las proteínas que sirven como soluto. Aproximadamente el 80% de la presión osmótica total del plasma se debe a la fracción de albúmina, el 20% de la globulina, un pequeño porcentaje del fibrinógeno. De estas proteínas, la que mayor tiene ese efecto de actuar como soluto para jalar agua del intersticio del plasma es la albúmina, ¿ya? La más numerosa, por decirlo así, la fracción de albúmina. La presión osmótica del líquido intersticial tiene un valor promedio de 8. Entonces estamos viendo la presión hidrostática del plasma 17, la osmótica del plasma 28, ahora la del intersticio 8, ¿no? En que el tamaño de los poros de los capilares es menor que en las moléculas de las proteínas plasmáticas, algunos poros son mayores, por lo tanto, en cantidades de proteínas plasmáticas pasan a través de estos poros a grandes espacios. Vimos en la primera clase que los capilares tenían poros, ¿no? Y en unos órganos estos poros eran mayores que en otros. Entonces, estos poros también ayudan al cambio de sustancias, ¿ya? Y vimos que en el hígado los capilares eran los espacios, los huecos eran mucho más grandes, ¿no? Control de volúmenes. Presión capilar tiende a forzar líquido hacia el exterior. Presión del líquido intersticial tiende a forzar líquido hacia el interior. Presión osmótica del plasma hacia el interior. Presión osmótica del líquido intersticial hacia el exterior, ¿no? Son las cuatro fuerzas que ya hemos visto, ¿no? Equilibrio de Starling para el intercambio capilar. En el cuadro 16.1 se indican los valores promedios de las fuerzas existentes a través de los capilares y los fundamentos del equilibrio. En la circulación capilar encontramos que el equilibrio casi completo entre las fuerzas totales hacia afuera, 28.3, y fuerza total hacia adentro, 28.0. Para dicha tabla se han promediado las presiones arteriales y venosas de los capilares para calcular si la presión capilar funcional media es 17.3 milímetros. El pequeño desequilibrio de fuerzas de 0.3 provoca una filtración de líquido hacia el espacio intersticial ligeramente mayor a la reabsorción. Este ligero exceso de filtración se llama filtración neta, es el líquido que debe volver a la circulación a través de los linfáticos.
Ya, acá están viendo el valor de las presiones. Ya. ¿Qué cosa es el equilibrio de Starling? Hemos visto que las fuerzas de Starling son esas cuatro, ¿no? Dos presiones hidrostáticas y dos coloriosmóticas. Y vemos que la tasa neta de flujo es la cantidad de sangre que, digamos, entra del arteria, del lado arterial del capilar al intersticio. Es de 17 aproximadamente, 13 más o menos, haciendo esta sumatoria, ¿no?, de las fuerzas. Pero por el lado venoso, también hay esas fuerzas. Ya dijimos que tenemos que ver el lado arterial y el lado venoso. También hay fuerza de presión hidrostática, presión colorosmótica, tanto en el arterial como en el lado venoso. En ese lado la tasa neta de filtración de flujo es de 7. Entonces, el equilibrio de Starling dice, en vez de estar estudiando el capilar por el lado arterial, en vez de estar estudiando el capilar por el lado venoso, entonces saquemos un promedio de los dos, ¿ya? Ese equilibrio y ese promedio del estudiar el lado arterial y el lado venoso es lo que se llama el equilibrio de Starling, ¿ya? En condiciones normales existe un estado cercano al equilibrio en la membrana capilar. El leve desequilibrio es responsable de la pequeña cantidad de líquido que vuelve en el tiempo a través de los linfáticos. Y de este equilibrio que se ha visto, estudiar el tanto el arterial venoso, sacarle un promedio, por decirlo así, a las presiones del lado arterial y del lado venoso, es el equilibrio de Starling, ¿no? Hay una pequeña diferencia de ese equilibrio de Starling, ¿ya? Que es por lo general 0.3, que dice que es la cantidad de sangre que es el promedio que va a entrar al intersticio, tanto por el lado arterial como el lado venoso, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Canales linfáticos, ya. Ahora viendo lo que son los linfáticos del organismo, los canales, casi todos los tejidos del cuerpo tienen canales linfáticos que drenan el exceso de líquido. En ese equilibrio de Starling que les estoy diciendo, de 0, menos de 0.3, que es el promedio del lado arterial y el venoso del capilar, entonces va a haber 0.3 que va a estar a favor del intersticio, ¿no? Entonces ese exceso que va a haber en el intersticio es drenado por los ganglios, por los vasos linfáticos, ¿ya? Casi toda la linfa procede de la parte inferior del cuerpo, asciende para ir a pasar al conducto torácico, desemboca en el sistema venoso, en la unión de la vena yugular interna izquierda y en la vena subclavia. La linfa procedente del lado izquierdo de la cabeza, del lado del brazo izquierdo y de la parte del pecho también entra en el conducto torácico y antes que este desemboque en las venas. Entonces, por anatomía, ustedes saben que los linfáticos, hemos visto los linfáticos que sacan del líquido intersticial proteínas, bacterias, los regresan a la vena, a la circulación, ¿no? Drenan. Por eso los linfáticos son muy importantes, ¿ya? Si hay obstrucción de los ganglios linfáticos, de los vasos linfáticos, se producen unos edemas bien marcados que se llaman los linfedemas. Tenemos que el lado izquierdo, la parte inferior del cuerpo, todo el lado izquierdo, va y se recolecta en un conducto que ustedes por anatomía ya lo saben, ¿no? Que es el conducto torácico, ¿no? Y toda la linfa del lado derecho, del cuello y la cabeza, se recolecta en la gran vena linfática, ¿no? Y los dos terminan en el confluente yúgulo-subclavio, ¿no? Este conducto torácico, en la cisterna de Pecker, ustedes ya conocen por anatomía, recolecta toda la linfa, y la linfa recolecta a su vez todos los líquidos en el intersticio, pero cuando hablamos de conducto torácico, recolecta del lado izquierdo y de los miembros inferiores, ¿no?, del cuerpo. De ahí se forma el conducto torácico, ustedes ya saben, y termina en el confluente yúgulo-subclavio. La parte derecha y la parte de la cabeza, del brazo derecho, toda la parte de arriba del cuerpo, se recolecta por la gran vena linfática que llega también al confluente yúgulo-subclavio y de ahí regresa a la circulación, ¿no? Esa es la linfa, no se olviden. Entonces, con la linfa hay que tener mucho cuidado porque es muy importante, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma la linfa? La linfa deriva de líquido intersticial. Ya les dije, toda esa fuerza del equilibrio de Starling, que es 0.3, que se acumula en el intersticio, es drenada por el linfático. En otras palabras, linfático empezando en intersticio, terminando en sangre, ¿ya? Cuando la linfa empieza a fluir hasta el tejido, que tiene prácticamente la misma composición que el líquido intersticial, en muchos tejidos la concentración promedio de proteínas es de 2 gramos, en el líquido puede llegar a 6 gramos por decilitro. El sistema linfático es una de las principales vías para la absorción de nutrientes del aparato gastrointestinal.
Tasa de flujo linfático, ya vimos la tasa de flujo, no neta de flujo del sistema arterial, acá también tiene su tasa de flujo. La tasa depende de la impresión hidrostática del líquido intersticial y la bomba linfática. Miren, ¿se acuerdan cuando hicimos sistema venoso? Hablamos de la bomba venosa, ¿no? Que estaba formada por válvulas y estaba formada por los músculos esqueléticos, ¿no? Que hacían que empujaban, que apretaban, exprimían a la vena, ¿no? Para sacarle la sangre. Acá también en el sistema linfático se habla de una bomba, pero ya no es bomba venosa, sino es bomba linfática, ¿no? Y esta bomba linfática es la que hace que fluya pues, la linfa, ¿no? Hace que fluya la linfa, ¿de acuerdo? La tasa de flujo linfático es de 120 mililitros hora, o sea, 2 a 3 litros diarios. Acá están viendo el conducto torácico, la gran vena linfática en el lado derecho, ¿no? Acá están viendo esta bomba linfática, igual que la bomba venosa, tiene venas, tiene válvulas, ¿no? Pero estas válvulas incluso son más numerosas que las de las venas, ¿de acuerdo? El aumento de la presión hidrostática del líquido intersticial incrementa la tasa de flujo linfático. O sea, si se aumenta en el intersticio, la presión, los linfáticos son como una válvula de escape, como un desagüe, por decirlo así, drena todo lo que pasa en el intersticio, lo que no sale, lo que no se va a la vena, lo saca el linfático, para que no se acumule. Cuando la presión alcanza valores superiores a 0 milímetros, el flujo linfático se incrementa hasta más de 20 veces. Cuando la presión intersticial alcanza valores 1 o 2, el flujo linfático ya no aumenta más. O sea, cuando nosotros vimos que en el intersticio la presión es negativa, si aumenta hasta 0, se positiviza, en el flujo linfático aumenta hasta 20. Pero si esta presión pasa al mundo de los números positivos, el sistema linfático ya no funciona, ¿ya? O sea, de menos 3 hasta 3, hasta menos 3 puede decirse que trabaja, ¿no? El sistema linfático drenando, ¿ya? La bomba linfática aumenta el flujo linfático. Ya hablamos de una bomba venosa, acá estamos hablando de una bomba linfática. En todos los canales linfáticos hay válvulas, ¿no? Igual que las venas, los linfáticos también tienen válvulas, por eso se le dice bomba linfática. Cada segmento del vaso linfático activa como una bomba automática independiente. Esto es el llenado de un segmento hacia este se contrae y se bombea el líquido a través de la válvula hasta el siguiente segmento linfático. Así se llena y se contrae y se vacía el líquido. Esta acción de bombeo propulsa la linfa hacia adelante hacia el sistema circulatorio. Entonces no se olviden la bomba linfática que también tiene válvulas y actúa por segmentos, dicen, ¿no? Por partecitas de los vasos linfáticos van llevando la linfa, ¿no? A los conductos correspondientes que hemos visto, a los dos principales, ¿no? Acá está el linfático, ¿no? Sus poros y sus válvulas, ¿no? Por eso es la bomba linfática, ¿no? Porque tiene válvulas, igual que la bomba venosa, ahí tiene sus valvulitas, ¿no? Papel del sistema linfático en el control de concentración de proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial. Este sistema realiza un importante papel como mecanismo de rebosamiento para devolver a la circulación el exceso de proteínas y el volumen del líquido que entran en los espacios tisulares. Ya les dije, el intersticio es como un desagüe que drena proteínas, líquido, bacterias, todo del intersticio, lo que no regresó por el lado capilar venoso, lo que se queda en el intestino, el linfático lo saca, ¿ya? Cuando el sistema linfático falla, como ocurre cuando se produce un bloqueo de los vasos linfáticos, se acumula proteínas y líquido en los espacios intersticiales produciendo un edema. Si se bloquean estos sistemas, estos vasos linfáticos, es un problema, ¿ya? Hay parásitos, ¿no? Filariasis creo que bloquea los ganglios linfáticos, o tumores, ¿no? Bueno, no quiero términos, ¿no? El cáncer también bloquea estos ganglios linfáticos y produce unos edemas bien marcados, ¿ya? Unos edemas terroríficos, por decirles. Se les llama elefantiasis, patas de elefante. ¿Por qué? Ustedes ven los pies del paciente que se le bloqueó los linfáticos, uy, parecen patas de elefante, ¿no? Una cosa terrorífica. Se produce también incremento de la presión plasmática del líquido intersticial. Las bacterias, los desechos titulares se eliminan por el sistema linfático. Ya estamos viendo, no es como un desagüe, por decirlo así. No tanto, ya no se lo van a tomar al pie de la letra, es como un pequeño ejemplo, ya para que entiendan el sistema linfático. Porque ahí también, miren, se barren bacterias, desechos,
todo, agua, proteínas, todo va por el linfático, ¿ya? Pero no tanto como un desagüe, pero bueno, es como una pequeña comparación, no tan precisa por si acaso, no pues para que lo entiendan, ¿ya? Ya. Entonces ya hemos visto lo que es el equilibrio de Starling, las fuerzas de Starling, la dinámica del capilar, ¿no? Cuatro fuerzas, nos dividen dos colodiosmóticas, dos hidrostáticas, y, y esto se ve, ¿no? A nivel arterial y a nivel venoso del capilar, ¿de acuerdo? Y para sacar un promedio de ese lado arterial y venoso del capilar, está el equilibrio de Starling, ya como un promedio de los dos, ¿de acuerdo? Y el sistema linfático que drena del intersticio a las venas, no se olviden eso, que también se le llama bomba linfática. ¿Por qué bomba? Porque tiene sus válvulas, igual que las venas, ¿no? Ellos son más numerosos, ¿ya? Entonces ya hemos visto la dinámica de la circulación en el capilar, ya hemos visto linfáticos, ahora vamos a hablar del control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos, ¿ya? Control local de flujo sanguíneo por los tejidos. Uno de los principales principios fundamentales de la función circulatoria es la capacidad de cada tejido de controlar su propio flujo sanguíneo local en función de sus necesidades metabólicas. Algunas necesidades específicas del flujo sanguíneo son aporte de oxígeno a los tejidos, que gracias a la circulación se aporta, pues, ¿no? Oxígeno a los tejidos, aporte de otros nutrientes como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, eliminación de dióxido de carbono de los tejidos, eliminación de iones de hidrógeno, mantenimiento de las concentraciones adecuadas de otros iones, transporte de varias hormonas. Ya sabe, por el lado arterial del capilar van a entrar oxígeno y nutrientes, por el lado venoso del capilar se va a desechar CO2, hidrogeniones, pero también se transportan lo que son hormonas, ¿no? Variaciones de flujo sanguíneo en distintos tejidos. Dense cuenta, el flujo sanguíneo en diferentes tejidos es diferente. Hay tejidos que necesitan bastante sangre. Por ejemplo, el hígado, les dije en la primera clase, queda como un reservorio de sangre. Miren, 27, ¿no? De porcentaje de sangre. O sea, el hígado es bien sangrón, por decirlo así, ¿ya? Tiene bastante sangre. Un accidente, un traumatismo de hígado es para ponerse a llorar, ¿no? Porque estos pacientes rápidos se mueren, se desangran, ya tienen que meterlos a sala de operaciones. Otro órgano que consume bastante sangre es el riñón, ¿ya? Es una masita de sangre, ¿ya? ¿Cómo se dice? Una madejita de capilares lleno de sangre, 22. De ahí le sigue el cerebro, ¿no? 14, ¿de acuerdo? Y de ahí ya vienen otros, ¿no? Músculo, piel, ¿no? Músculo también es bien irrigado. Por eso los cirujanos cuando operan, dicen el músculo es bien sangrón, ¿no? Un cartecito le hacen al músculo, pucha, qué sangre que da miedo. Claro, no es como el hígado y el riñón, pero tiene nomás su cantidad de sangre. Es bien llorón, es el músculo. Un cortecito y sale sangre que da miedo, ¿ya? Mecanismos de control del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo se regula por dos partes, ¿ya? Una que es a corto plazo, o sea, el flujo se regula inmediato, ¿ya? Pasa algo de inmediato, se tiene que regular. Eso es a corto plazo. Un flujo que se puede dar el lujo de demorarse, ¿no? Meses, años, es el de largo plazo. Hay uno que no se da el lujo de demorarse, es el control a corto plazo, y uno que se puede demorar el tiempo que le dé la gana, es a largo plazo. ¿De acuerdo? Control a corto plazo. Se consideran cambios rápidos de la vasodilatación, o sea, vasoconstricción, vasodilatación, arteriolas, esfínteres precapilares, ¿ya? Tiene que ser un cambio súbito, repentino y una respuesta inmediata de a corto plazo. A largo plazo te puedes demorar tiempo, ¿no? No hay mucho problema. Controla el flujo sanguíneo local, el fruto aumento del metabolismo tisular sobre el tejido sanguíneo. Normal de sangre, tasa de metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya vimos en la clase pasada, el que regula el metabolismo, la necesidad de flujo, es el tejido y el oxígeno. ¿De acuerdo? Regulación a corto plazo, acá está el oxígeno. Este elemento químico de la tabla, oxígeno, es muy importante. ¿Por qué? Ya no solo para la respiración, ¿no? También porque regula el flujo sanguíneo. Si el tejido tiene mucho oxígeno, no está haciendo actividad, entonces el oxígeno es bastante, va y le dice al vaso sanguíneo, ciérrate, ya no necesito oxígeno, y se produce vasoconstricción. ¿Ya? Ahora, si el tejido tiene una tasa de trabajo muy alta, metabolismo muy alta,
está chambeando, va a necesitar más oxígeno. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del flujo sanguíneo. Entonces le dice al capilar, ábrete, necesito más oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces el oxígeno es lo que regula si se cierra o se abre el vaso sanguíneo, ¿de acuerdo? Se observa cómo a medida que disminuye la saturación arterial de oxígeno hasta un 25% de lo normal, el flujo sanguíneo aumenta unas 3 veces. Es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente, pero no lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno de la sangre. ¿De acuerdo? Es lo que estamos viendo. Si baja el oxígeno, aumenta el flujo automáticamente y también la permeabilidad del capilar. Se produce vasodilatación para que pase más oxígeno, más nutrientes del capilar al tejido, ¿ya? Hay dos teorías básicas para la regulación del flujo sanguíneo local cuando cambia el metabolismo tisular, disponibilidad de oxígeno. Pues no se olviden, el oxígeno es importante en esto de abrir y cerrar vasos. Tenemos la teoría de vasodilatadora, es lo que les estoy diciendo, y una teoría de falta de oxígeno. O sea, el oxígeno es un elemento clave en esto del metabolismo del tejido y del capilar. La teoría vasodilatadora de la regulación en corto plazo del flujo sanguíneo local, posible papel de la adenosina. Cuando mayor sea el metabolismo, menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en el tejido, mayor será la velocidad de formación de sustancias dilatadoras. Y digamos, en el tejido se consume bastante oxígeno, bastante metabolismo. El tejido le dice al vaso sanguíneo, al capilar, dilátate, necesito más oxígeno, más nutrientes. ¿Y cómo lo hace eso? Fabricando un vasodilatador. O sea, no lo hace así a viva voz, no, ya ábrete, ciérrate, no. Lo hace a través de vasodilatadores, de sustancias, ¿ya? Son vasodilatadores. Y una sustancia vasodilatadora es la adenosina. Hay otras vasodilatadoras que ahorita vamos a ver, ¿ya? Estas sustancias vasodilatadoras infunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares, las metatarsiales y arteriales para provocar dilatación. ¿De acuerdo? Entonces la secuencia es la siguiente, no se olviden. Tejido necesitando nutrientes, necesitando oxígeno, fabricando vasodilatador que llega al vaso sanguíneo para que se dilate y aumente el flujo y suelte el vaso sanguíneo más oxígeno y más nutrientes, ¿no? Esa es la teoría vasodilatadora, ¿ya? Y en estas sustancias vasodilatadoras, una de las más importantes es la adenosina. Ahorita vamos a ver otros tipos de dilatadores, pero acá en esta teoría metabólica, como se llama vasodilatadora, la adenosina es una de las más importantes, ¿no? Se cree que gran parte de la adenosina se pierde hacia los miocitos cardíacos, provocando un vasodilatación coronaria, proporciona un aumento de flujo sanguíneo coronario que permite cubrir el aumento de las demandas de nutrientes al corazón. Otros fisiólogos creen que la adenosina es el controlador más importante del flujo sanguíneo del músculo esquelético, así como del corazón. ¿De acuerdo? Teoría de falta de oxígeno, el control del flujo sanguíneo local. La teoría de falta de oxígeno y la teoría de falta de nutrientes, ya que el oxígeno y otros nutrientes son necesarios como uno de los nutrientes metabólicos, ¿no? La figura 17.13 muestra un mecanismo por el cual actúa la teoría de falta de oxígeno. Vamos, una unidad del tejido formada por una metatarsial, una ramificación capilar y su tejido circulante. En el origen del capilar está el esfínter precapilar y alrededor los metatarsiales, ¿no? Acá está. Entonces, acá es lo que estamos diciendo, lo mismo nomás, ¿no? Se dilata o se contrae de acuerdo a la necesidad del tejido. Y el tejido le manda al vaso sanguíneo produciendo vasodilatadores, ¿no? El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de la nutrición del tejido. El esfínter precapilares y las metatarsiales se abren y cierran clínicamente varias veces por minuto, una proporcional a la duración de las bases abiertas en la necesidad. O sea, cuando se produce esta necesidad del tejido de más nutrientes, más oxígenos, y secretan vasodilatadores para que dilate el vaso, también actúa a nivel del esfínter precapilar. Vimos que había un esfínter a nivel del precapilar, ¿no? De la metaarteriola. Este esfínter precapilar se abre para que pase más flujo y llegue al tejido. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está diciendo esta lámina. Posible función de otros nutrientes, ¿ya? Además el oxígeno. El oxígeno ya hemos visto que es clave, ¿ya? Es lo que produce vasodilatadores. A falta de oxígeno, más vasodilatador. ¿Para qué? Para que se dilate el vaso. Si hay mucho oxígeno, ya no necesito vasodilatador. Se contraiga el vaso, ¿no? Para que ya no salga oxígeno ni nutrientes del vaso.
y ya se requiere la demanda. Pero hay otras sustancias que se piensa que también tienen esta función del oxígeno. Y tenemos la glucosa. La ausencia de glucosa en la sangre perfundida provocará la vasodilatación. También se le achaca los ácidos, aminoácidos o ácidos grasos y una deficiencia de vitamina B12, ¿no? De vitamina B1, perdón, el beriberi, ¿de acuerdo? Entonces, estas otras sustancias también dicen que pueden jugar el papel que hace el oxígeno, vasodilatar o vasoconstreñir o causar vasoconstricción de los vasos, ¿no? No solo el oxígeno, dicen esto, pero esto está en hipótesis, ¿ya? No está tan confirmado que digamos, lo del oxígeno sí está confirmado. Ejemplos especiales de control metabólico a corto plazo del flujo sanguíneo. Acá tenemos una hiperemia reactiva y una hiperemia activa. Acá en la hiperemia reactiva, esto es a corto plazo, cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante un día. La hiperemia reactiva es, ya hemos visto, ¿no? La teoría metabólica. Esta hiperemia reactiva es, a ver qué ejemplo les pongo. A ver, déjenme pensar. Ya. Cuando uno hace una operación de traumatología, cuando van a operar, digamos, una fractura de brazo, de pierna, el traumatólogo hace un torniquete, ¿ya? Para bloquear el flujo sanguíneo a ese lugar y poder abrir el brazo, ¿no? Acomodar el hueso y ponerle una placa y sus pernos, ¿no? Tienen que ponerle un torniquete, porque si no le pone, imagínense operar ahí, en unas presiones, un flujo sanguíneo, y vimos que el músculo era bien llorón, ¿no? A ver, cortas el músculo, sale sangre que da miedo, ¿no? Sale un montón a chorro, sale la sangre. Imagínense si no pondría este torniquete el traumatólogo, no podría operar, ¿no? Por la cantidad de sangre. Entonces pone un torniquete en la parte superior del brazo y luego entra, ¿no? Ya todo seco, entra y opera, ¿no? Pero ¿qué sucede? Está dejando, al poner el torniquete, está dejando sin flujo sanguíneo en una parte del brazo, ¿de acuerdo? Entonces el traumatólogo tiene que operar rápido, porque ese torniquete solo se puede poner un tiempo. Si lo dejas mucho tiempo, se muere el brazo, ya, por falta de irrigación. Entonces, cuando el traumatólogo opera, pone sus tornillos, su placa, cose, no suelta el torniquete. Todo ese toda esa área del brazo que no tuvo irrigación, una vez que el traumatólogo suelta el torniquete, la sangre entra como un río, ¿no? Ya que entra borbojones, como decirle, ¿no? Una manera caudalosa, ¿no? Al lugar donde no hubo sangre y se vuelve a llenar, ¿no? Se vuelve a llenar rapidito. Esa es hiperemia reactiva, ¿ya? Hay otra hiperemia activa. Esta hiperemia activa es más que todo cuando una persona hace ejercicio, sale a correr en la mañana, sus músculos necesitan más sangre. Entonces, fisiológicamente el corazón va a priorizar más sangre a los tejidos que están haciendo más actividad. Y entonces se va a formar una hiperemia activa. Entonces, una hiperemia reactiva, no se olviden, por el bloqueo momentáneo del paso de la sangre a un tejido y luego se lo deja pasar. Y la activa en el ejercicio más que todo, ¿no? Autorregulación del flujo sanguíneo cuando la presión arterial cambia a la normalidad, mecanismos metabólicos y miógenos. Ya hemos visto en cualquier tejido del organismo el incremento agudo de la presión arterial provoca el aumento inmediato del flujo sanguíneo, pero en menos de un minuto ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina autorregulación del flujo sanguíneo. Efectos de distintos niveles de presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través del músculo. Teoría metabólica. Existen dos teorías para controlar el flujo sanguíneo. La teoría metabólica es cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otros tipos de tejidos. Estos nutrientes provocan entonces la contracción de lo que vimos, ¿no? Hay como vimos, si hay poco nutriente, poco oxígeno, el vaso se dilata, ¿no? Para que entre más oxígeno y nutrientes al tejido. O sea, el tejido es el que manda. Pero a la inversa, si existe mucho oxígeno y poco metabolismo en el tejido, ¿para qué va a necesitar más oxígeno, más nutrientes del tejido? No tiene sentido. Entonces, ¿qué hace? Le dice el tejido, el vaso sanguíneo, ciérrate, ya no necesito, no estoy en actividad, ¿correcto? Entonces el vaso hace vasoconstricción para que ya no salga oxígeno ni nutrientes. Esa es la teoría metabólica, que ya lo hemos visto, ¿ya?
La teoría miógena, más que todo, es como un reflejo. Si hay mucha presión, el vaso sanguíneo, las fibras musculares del vaso sanguíneo, ustedes saben que el vaso sanguíneo tiene fibras musculares, se ordenan y solitas hacen vasoconstricción. Si hay mucha fuerza, mucha presión, el vaso sanguíneo hace su vasoconstricción, como un pasmo, como un reflejo, ¿ya? Esa es la teoría miógena. La respuesta miógena es inherente al músculo liso. Estamos viendo al músculo liso. Solito hace su vasoconstricción. Se aumenta la presión, el vaso sanguíneo se defiende, hace un rebote y hace vasoconstricción. Esa es la teoría miógena, ¿ya? Mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. El riñón controla el flujo sanguíneo en base a los mecanismos de retroalimentación túbulo-glomular en la que una estructura epitelial del túbulo distal, la mácula densa, detecta la composición líquida del lecho. Así el riñón también tiene esa particularidad de controlar, ¿ya?, la vasoconstricción o vasodilatación de los vasos a través de la mácula densa. A ese nivel, ¿no? El complejo yuxtaglomerular es donde se empieza la secreción de renina, de angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona, ¿no? Y hace vasoconstricción. O sea, el riñón tiene esa particularidad también de poder producir vasoconstricción. El cerebro, además el control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tiscular, las concentraciones de CO2 y de iones hidrógeno tienen una gran importancia. A nivel de vitalidad del propio cerebro depende en gran medida del control exacto de las concentraciones de CO2 y de hidrógeno. Mecanismos de dilatar las arterias proximales cuando aumenta el flujo sanguíneo microvascular. Todo es relajación derivada del oxígeno del endotelio. Entonces, hayamos visto en esto de las teorías metabólicas, de estas teorías de la vasoconstricción, del control de vasoconstricción, vasodilatador, hemos visto la teoría metabólica, no se olviden eso, teoría metabólica que la manda el tejido, ¿no? Según sus necesidades de nutrientes y de oxígeno, ¿ya? Y la teoría miógena es como un reflejo del mismo vaso, que si hay mucha presión arterial, el vaso sanguíneo va a ser vasoconstricción, y la presión arterial es baja, va a ser dilatación, ¿de acuerdo? Eso ya es la teoría miógena y la teoría metabólica. Ahora aquí hay que ver sustancias que salen del endotelio. Ustedes saben que el capilar es endotelio con lámina basal. Entonces este endotelio también fabrica sustancias, ¿ya?, que pueden ser vasoconstrictoras o puede fabricar sustancias que pueden ser vasodilatadoras. Aquí el endotelio, por ejemplo, habla del óxido nítrico. El endotelio puede secretar óxido nítrico y el óxido nítrico es un potente vasodilatador, ¿ya? Cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular, la relación circundantemente se activa otro mecanismo a dilatar también las arterias mayores. Este mecanismo, las de las células arteriales que recubren las arterias, pequeñas arterias, sintetizan varias sustancias, ¿ya?, que liberan, afectan el grado de relajación, contracción de la pared. Lo que les estoy diciendo, el endotelio también fabrica sustancias que pueden ser vasodilatadoras, ¿no? Ya, regulación a largo plazo del flujo sanguíneo. Ya hemos visto a corto plazo, teoría metabólica, teoría miógena. A largo plazo, acá vamos a tener solamente una cosa que es importante, ¿ya? A largo plazo es lo que se llama angiogénesis. ¿Qué quiere decir angiogénesis? Creación de nuevos vasos sanguíneos. Se crean nuevos vasos sanguíneos. Y esta angiogénesis puede ser fisiológica o puede ser patológica, ¿ya? Cuando es fisiológica, cuando digamos un atleta, un deportista hace bastante ejercicio, el ejemplo típico que lo van a ver en todas partes, entonces su masa muscular empieza a crecer y para suplementar esa necesidad de nutrientes que requiere un músculo cada vez más grande, ya no le basta el simple sistema arterial que se tiene, ¿no? Entonces se empiezan a crear nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Pero esto es fisiológico, el cuerpo lo puede controlar, ¿de acuerdo? Esa es la angiogénesis. Y ahí entran factores de crecimiento de fibroblasto, factores de crecimiento de endotelio y de angiogenina. Empiezan a secretarse factores de crecimiento, fibroblastos, endotelio, ¿no? Y factor angiogénico.
¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que crezcan nuevos vasos sanguíneos que suplan esa nueva masa muscular más grande y más demandante de nutrientes. Y eso se lleva a largo plazo, porque uno va al gimnasio de un día al otro no va a sacar músculos, tiene que estar años, ¿no? Dedicándose al fisicoculturismo. Por eso es a largo plazo. Y hay otra angiogénesis que es patológica, y ahí es la más triste de todas y la más terrible, ¿no? Que es la angiogénesis del cáncer, ¿ya? El cáncer, una vez que se forma, empieza a crecer el tumor grande, ¿no? Descontrolado. También necesita pues vasos sanguíneos para nutrirse, ¿no? Entonces el cáncer también secreta el tumor, copia bueno, copia y empieza a crecer, pues, ¿no? Vasos sanguíneos para nutrirse. Cada vez el tumor crece más y más grande, ¿no? Ustedes cuando estén en clínicas van a ver cánceres que grandes, parecen una pelota de fútbol, ¿no? Es una cosa terrorífica. Todos deformes, ¿no? No tienen forma, un tumor maligno, y lo van a ver lleno de vasos sanguíneos, ese tumor, no solo carne, sino van a ver ahí lleno de arterias, venas, parece una película de terror, ¿ya? Entonces ese tumor, para seguir creciendo, para seguir desarrollándose, crea nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Por eso uno de los protocolos del cáncer decía que había que actuar en la angiogénesis, ¿no? Impedir que el cáncer construya vasos, ¿no? Bloquearle su crecimiento de vasos para que no se pueda nutrir y pueda morir, ¿no? Pero bueno, hasta el momento no he escuchado mayores noticias de eso, ¿no? De ese protocolo, ¿no? Que se está haciendo, ¿no? ¿Qué será? Hay sustancias como hormonas esteroideas que bloquean este efecto angiogénico, ¿ya? A los pacientitos con cáncer a veces se les pone esto para tratar de bloquear el crecimiento de nuevos vasos para que el tumor no se nutra. Pero lastimosamente el cáncer, ¿no? Es un poder indestructible, ¿no? Del cáncer. Al final los esteroides ya no pueden hacer nada y el cáncer sigue avanzando, ¿no? La inflamación se encuentra determinada por necesidades de flujo sanguíneo máximo por necesidades medias, ¿no? Desarrollo de situación colateral, un fenómeno de regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local. Otro ejemplo de este flujo a largo plazo son las colaterales que a veces botan las arterias coronarias, ¿no? Ustedes saben, las arterias coronarias irrigan el corazón. A los que nos gusta comer bastante grasa, comemos grasa, se nos, se nos junta, ¿no? La grasa en las arterias coronarias, con el tiempo se junta bastante hasta que se bloquea y produce un infarto, ¿no? Pero hay casos de personas que tienen más suerte, que se va bloqueando la arteria coronaria, el cuerpo se va dando cuenta que ya no hay mucha irrigación por la arteria coronaria, entonces se empieza a crear nuevas ramitas, ¿no? De tal manera que esta persona no le va a dar pulsar, ¿no? Se bloqueará su coronaria, pero ya tiene otras ramitas, ¿no? Ya tiene otras ramitas por donde va a irrigar el corazón. Otras personas que no tienen esa suerte, se bloqueó su coronaria y si no actúan rápidamente, metiéndole un catéter, abriéndole, ¿no? Haciendo fibrinólisis, se muere esta persona, ¿no? Control humoral de la circulación. Entonces ya hemos visto las teorías de la metabólica, teoría a corto plazo, a largo plazo. En las teorías de corto plazo de la metabólica y la miógena, ¿no? Y a largo plazo es la angiogénesis, no se olviden, creación de nuevos vasos sanguíneos, ¿ya? Y ahora hay sustancias que ya vimos, ¿no? Que el endotelio produce, ¿no? Se refiere al control por sustancias del endotelio y que vienen de afuera también, ¿ya? Se refiere al control de sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo como hormonas y iones, sustancias vasoconstrictoras. Esto es muy importante, ¿ya? Adrenalina y noradrenalina. ¿Saben una cosa? ¿No? Ya que ustedes le prestaría atención a esto de la noradrenalina y adrenalina. La noradrenalina es un vasoconstrictor muy potente, más que la adrenalina. Se usa en choques, en choco, ¿ya? Una persona está en choque hipovolémico, en choque séptico, sus vasos están vasodilatados y no hay flujo sanguíneo, no hay presión. Entonces, en estos pacientes es la noradrenalina. ¿Por qué? Porque tiene un poder vasoconstrictor muy, muy potente, más potente que la adrenalina. Por eso en shocks, se usa bastante.
es muy, muy fuerte, es mucho mayor que la adrenalina. La adrenalina también va a tener efecto vasoconstrictor, pero el que tiene más, the most important, es la noradrenalina. Nunca se olviden eso, ni ahora ni en el futuro. ¿Eh? Estas hormonas circulan por todo el cuerpo, ya, ya saben, ya no vamos a aprender a tiempo. Entonces, no olvidar, entre noradrenalina y adrenalina, más importante vasoconstrictor, noradrenalina. La angiotensina 2 también es un agente vasoconstrictor que se sintetiza ya en el eje angiotensina, renina, aldosterona, y ya hemos visto que se empieza en el riñón, ¿no es cierto? También produce vasoconstricción. Vasopresina, también como hormona antidiurética es aún más potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictor, una de las sustancias más potentes del organismo. ¿Ya? Su papel control vascular es pequeño. La concentración de vasopresina en sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa. ¿Ya? Entonces, la ADH es el vasoconstrictor más potente que hay. Y la endotelina, que es otro vasoconstrictor, entonces es un vasoconstrictor potente de 21 aminoácidos, un péptido de 21 aminoácidos, que se secreta cuando hay traumatismo. O sea, digamos, uno se golpea, se corta las arterias, las venas por algún accidente, algo. Se secreta endotelina para hacer una vasoconstricción potente, inmediata, para evitar que salga la sangre, ¿no? Del tejido hacia afuera, pues, ¿no? Por decirlo así. ¿Ya? Entonces, no olvidar cuatro sustancias vasoconstrictoras. Yo que ustedes le pondría atención a la adrenalina y no a la adrenalina. Después viene la angiotensina, la vasopresina y la endotelina, ¿no? Cuatro sustancias vasoconstrictoras muy importantes. Otras sustancias vasodilatadoras, es el vaso la bradicinina, son un grupo de sustancias llamadas cininas que provocan una vasodilatación potente cuando se forma una sangre y en los líquidos tisulares de algunos organismos provoca una dilatación arterial potente y aumenta la permeabilidad capilar. Normalmente en las relaciones con sanguíneas, la piel y en las glándulas salivales. Esto actúa normalmente, pero se secreta también en choques, choques hipovolémicos, sépticos, produciendo vasodilatación. ¿De acuerdo? El histamina, este es un potente vasodilatador, es de tener miedo, ¿ya? Vasodilatador de respetar, por decirlo. ¿Por qué? Porque esta se actúa cuando hay choques, reacciones alérgicas, cuando hay choques anafilácticos, más que todo, ¿no? Cuando uno pone una penicilina u otro fármaco y el paciente es alérgico, eso es la reacción. ¿Por qué? Que va a dilatar todos los vasos sanguíneos, pero de una manera extraordinaria. Va a salir sangre a todo el intersticio, la presión arterial se va a venir a cero, se va a caer como una grúa, no como una grúa, ¿no? Una plomada se va a caer la presión sanguínea, no va a haber flujo, el paciente se va a morir. Y para empeorar las cosas, cuando se secreta histamina, aparte de ser un potente vasodilatador que te echa la presión sanguínea al suelo, pero que una plomada, hace broncoconstricción, se cierra el bronquio, ¿eh? Y el paciente se ahoga. ¿Eh? Es una cuestión desesperante, está buscando ahí oxígeno, lo ven todo. En ese caso, ahí tienen que usar adrenalina, no noradrenalina. ¿Eh? Ahí usan adrenalina, porque la adrenalina, aparte de ser vasoconstrictora, obviamente no tan potente como la noradrenalina, pero tiene su poder vasoconstrictor, ayuda también a abrir el bronquio para que esta persona no se muera. ¿Ya? Por eso siempre que ustedes pongan un medicamento, siempre lleven una ampolla de adrenalina, ¿ya? Para poner, porque si les pasa esto, olvídense, van a estar en problemas muy serios. ¿Ya? Control vascular por iones y otros factores químicos. Entonces hemos visto vasodilatadores, dos importantes, vasos, no olvidar la noradrenalina. El aumento de la concentración de ion calcio provoca vasoconstricción, que es consecuencia del efecto general del calcio para estimular la contracción muscular. O sea, hay iones que van a producir vasoconstricción y uno de ellos es el calcio. Hay otro que va a producir vasodilatación, como es el caso del potasio. Otro ion que va a producir vasodilatación, el magnesio, ¿no?
está de moda, ¿no? El magnesio, el doctor Pérez Alvela vende su magnesio. ¿Y qué es lo que hace el magnesio? Vasodilatador, es un potente vasodilatador. En las mujeres que están gestando, y a veces hacen su problema de preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional en el embarazo, que es una situación muy peligrosa, y tú estás en tu postita y te pasa esto, tienes que ponerle a la paciente sulfato de magnesio ya, para que vasodilate y mándala de inmediato a un hospital ya, ¿de acuerdo? Eso solo les digo para hacerles recordar que el magnesio es un vasodilatador y hasta incluso se usa en fármacos, ¿de acuerdo? El aumento de la concentración de un hidrógeno desencadena descenso de pH, provoca vasodilatación de las arteriolas, ¿ya? Por eso, cuando una persona se está muriendo, está con un pie y al otro lado, sea por cual sea la patología que tenga, el cuerpo tiende a acidificarse, a volverse ácido, aumenta el ion hidrógeno. Y esto hace que haya una vasodilatación, ¿no? Un relajamiento total. Los iones acetato y citrato provocan vasodilataciones pequeñas. El aumento de concentración de dióxido de carbono provoca vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero una vasodilatación importante en el cerebro. Además, tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en los centros vasomotores del cerebro, transmitido a través del sistema nervioso simpático, vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada dentro del órgano. Listo, jóvenes. Eso fue todo por hoy día, por la clase. Gracias. Ya nos estamos viendo en otra clase, en otra práctica. Ya, hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, disculpe una pregunta. Sí, dime. Doctor, ¿por qué es importante el peso y de la talla para determinar el gasto cardíaco? No me quedó muy claro eso. Peso y la talla para determinar gasto cardíaco. Bueno, no había escuchado eso, el peso y la talla. El peso y la talla más que todo se usa para ver que estados de desnutrición. Eso para la talla es desnutrición crónica. Pero para gasto cardíaco, la verdad no sabría decirte. Estaría dando una información sesgada si te digo algo. No tengo mucho conocimiento. Lo único que te puedo decir es que se usa para es un índice de desnutrición. ¿De acuerdo? Pero sí para el corazón no sabría decirte la verdad. Ya. Ya, jóvenes. En todo caso, ya nos vemos, ¿ya? Hasta luego.